el INE utilizó el derecho para llevarnos a una solución y el tribunal escogió otra interpretación del derecho para llegar a la decisión contraria. De acuerdo. Y eso es un uso al menos incierto del derecho por parte de las instituciones electorales. Maestro, ¿es suficiente razón este derecho de la audiencia, o este derecho de la audiencia es suficiente razón como para exentar al Bronco del cumplimiento legal? A ver, lo que ocurre ¿Para llegar a la boleta? Sí, lo que ocurre es que se cruzan varias interpretaciones jurídicas. Por un lado, el asunto del debido proceso. Tenían que haber tenido un debido proceso bien aprobado, bien normado, sin ninguna duda, y con ese procedimiento seguir la revisión. A los ojos del tribunal no hubo un debido proceso. Y en consecuencia, al no haber un debido proceso, es inválida la resolución del INE. Bueno, sin embargo, al seguir ese camino, se hace muy obvio que se le está dando un lugar privilegiado para cualquier mexicano, que es estar en la boleta presidencial, ¿sí? Independientemente de que el INE sí encontró que hubo una gran cantidad de irregularidades en las firmas que había presentado el Bronco originalmente, y que las irregularidades eran de tal tamaño que no le alcanzaban, a pesar del millón y tantas que presentó, para obtener su registro como candidato. Y eso, bueno, sí genera una contradicción muy importante. ¿Qué es lo que hay que privilegiar? ¿La letra de la norma en términos del número de firmas o el derecho, y hay que garantizar el derecho del ciudadano a estar en la boleta? Anoche el tribunal prefirió irse por el lado garantista, y eso de irse por el lado garantista pues obvia los demás requisitos. ¿Qué opina usted sobre la resolución? A mí me parece que había mucha evidencia del trabajo que había hecho el INE, de la forma como se levantaron las firmas, no nada más en las que le faltaron, sino en las que le sobraron y que eran completamente simuladas. Es decir, el TRIFE equivocó su fallo. El TRIFE optó por una forma de garantizar un derecho a alguien que, dentro de la otra interpretación, que es la del INE, no lo merecía. Usted puso inmediatamente que se dio a conocer la resolución del TRIFE, usted escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dijo, hay que esperar que después del fallo del tribunal, 5 cosas. Primero, esperar la resolución sobre el Jaguar, pues sí, sobre Ríos Peters. Pues sí, ese es un primer elemento, porque una vez que el tribunal había optado por este camino, pues uno pensaba que podía seguir de la misma manera con Ríos Peters, ¿sí? En el caso de Ríos Peters tomó una decisión distinta, pero sí le garantizó su derecho de audiencia. Y todavía no sabemos. O sea, lo lamentable ahorita es que estamos ya entrados en abril, estamos cerca ya de la jornada electoral, estamos a menos de 80 días y todavía no sabemos quiénes son los candidatos. Es decir, Ríos Peters puede estar en la boleta. ¿Bajo esta Desde luego que sí. Sentencia del tribunal? Bajo esta sentencia del tribunal, lo que el INE tiene obligación de hacer es darle un derecho de audiencia durante 10 días, y en esos 10 días Ríos Peters va a construir una gran cantidad de argumentos para decir que sus firmas son válidas y demás, y si convence al INE, bien, y si no lo convence, de cualquier manera va a ir al tribunal otra vez. Dice usted también en lo que escribió anoche, hay que rediseñar la boleta, pues hay sí, que recalcular el financiamiento a los independientes y el número de spots, hay que redefinir los debates, que los tenemos, digamos, a la vuelta de la esquina. Es decir, 12 días. Esto cambia completamente pues sí, toda la operación del proceso electoral. Lo que ocurre en un proceso electoral, y por eso es tan importante cada paso y dejar cada paso definitivo, es que es una cadena de acontecimientos. Ya se discutió la semana antepasada en el INE de una manera muy importante cómo y cuánto dinero debían tener los candidatos independientes. Y la premisa de la cual partían es que era un candidato independiente a la presidencia de la República. Ahora serán 2 y todavía no sabemos si van a ser 3. ¿Sí? Y eso hace que se cambie la fórmula. Entonces, eso hace que incluso proyectos de gastos que podrían tener algunos candidatos tengan que modificarse. Y el límite de gastos y de financiamiento el que pueden tener se modifica.
Número de spots. Margarita se ha quejado de que son muy pocos los spots que le tocan, pues ahora le van a tocar menos, porque hay un candidato más. Y esto cambia la estrategia de la campaña de una de las candidatas. ¿Sí? Incluso modifica todo el marco al respecto. Quizá no mucho, pero para un candidato independiente que está llegando, como Margarita, que tiene un número de spots, bueno, esto modifica una estrategia. Luego, en el mismo sentido, el Consejo General tiene que tener mucho cuidado en la capacitación. Los documentos para capacitar tienen que ahora precisar que son 5 o 6 candidatos. Y todo eso, todos estos elementos, pues hacen que la cadena lógica de preparación de la jornada se vaya modificando. Claro. Ahora, si Ríos Peter puede ser el 6º candidato en la boleta para elegir presidente de la República en México, pues esto no se va a dar mañana, se dará en los próximos días. En el próximo mes. ¿Esto no podría llevar incluso a trastocar las fechas, los calendarios de la propia elección? No. Ese supuesto no está previsto porque el mandato constitucional es de que la elección se realiza el primer domingo de julio. En esta ocasión. De hecho, si fuera la próxima elección sería el primer domingo de junio. Pero sí tendría que cambiar, por ejemplo, las fechas de los debates. ¿No? No, Ríos Peter tendría que estar en la boleta antes del 22, que es el primer debate que tenemos enfrente. Pues sí, pero como no sabemos qué, suspender el debate hasta que el tribunal tenga bien resolver, y entonces el calendario electoral lo determina la fecha en la que el tribunal pueda resolver. Bueno, es en donde la certeza a la que yo creo que estaba atrás del comentario de Diego Valadez, el derecho no nos está alcanzando para garantizarlo. En efecto, o sea, 10 días contados a partir de la resolución del tribunal. No nos está alcanzando o no lo estamos usando. Exacto, nos da el 20 de abril. Supongamos que el INE se da prisa y le da el registro el 21 de abril. Ríos Peter arrancaría su campaña en el debate. O supongamos que no le dan el registro. ¿Sí? Y va al tribunal. Y va al tribunal 4 días después, por ahí de los 20 y tantos de abril, y el tribunal se da mucha prisa en resolver. Entraría a la campaña ya después de haber pasado un debate, y entonces él alegaría inequidad en la competencia. Claro. Entonces, yo sí creo que aquí lo que está ocurriendo es que el desencuentro en la forma como el INE interpreta y el tribunal interpreta las cosas está generando este tipo de conflictos. En el mejor de los casos para Ríos Peter, que va a estar en la campaña, ¿sí? Se perdió un debate. Y eso no es lo que se busca en una elección equitativa. Ahora, supongamos lo que va a hacer seguramente el Consejo General del INE el día de hoy, va a darle el registro como candidato al Bronco. Sí, perfecto. Bueno, ese señor ya perdió una semana, 2 semanas de campaña. ¿Sí? Y va a alegar que es una campaña inequitativa. Sin duda, esto ya rompió con la dinámica, pero no es la primera vez. O sea, afortunadamente el INE encontró un mecanismo adecuado para resolver el problema del conteo rápido. Y es un camino imperfecto, ¿sí? Que es, en lugar de tomar el acta, que es el documento definitivo, toman el cuadernillo de notas. ¿Pero por qué tenemos el cuadernillo de notas? Porque se cuenta la elección presidencial y yo apunto aquí, pues tienen 37 votos tal candidato. Y luego contamos la elección para diputados, me encuentro un voto para la presidencia, lo pongo acá y en realidad van a ser 38, 39, 40. Pero como hay que sacar el conteo rápido con este cuadernillo, se va a quedar el 37. Entonces es un sistema imperfecto, que va a ser muy poca la variación, sí, es cierto, claro. Pero el método que había diseñado el INE era mucho más pulcro. Bueno, al tribunal le parece que hacer ese tipo de mecanismos rompe el esquema de la ley en una interpretación diversa. Vale, que prevalezca entonces el criterio del tribunal, pero nos lleva a un escenario en donde el resultado no es lo perfecto que uno quisiera, y si el INE no hubiera encontrado esta salida, no habríamos tenido conteo rápido. Y entonces lo que sufre es la certeza que tiene que tener cada elección. Yo oí a la presidenta del tribunal decir que cuál era la necesidad del INE de decir una hora en la cual va a dar los resultados. Pues sí, el INE sí tiene esa necesidad, no se nos olvida, yo estuve ahí en el 2006 y lo que generó una gran incertidumbre fue que la noche de la jornada electoral no pudimos decir quién era el ganador.
Y eso motivó una situación crítica que nadie quiere repetir. Déjeme en ese punto que es muy delicado porque si algo nos ha caracterizado como sociedad en las últimas décadas es la desconfianza, es la brutal desconfianza de no creer en las instituciones y de estas frases de mandar al diablo a las instituciones que hemos escuchado recurrentemente en boca de algún candidato o de algunos candidatos. Usted mismo dijo en ese tuit, en el quinto punto, dijo: esperar más sorpresas y tratar de recuperar la certeza. Bueno, pues tenemos un problema de desconfianza. Y esto que estamos viendo, maestro, lo único que hace es ahondar esa desconfianza. Hay algunos datos que ya han mencionado algunos consejeros que generan una problemática distinta. Por ejemplo, el consejero Baños anunció o comentó el otro día en alguna nota en los medios que el PREP va a empezar a funcionar hacia la medianoche. O sea, no porque la maquinaria del PREP no esté lista y funcionando, simple y sencillamente porque dada los criterios que estableció el tribunal, pues van a empezar a llegar los paquetes más tarde de lo acostumbrado. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, normalmente por ahí de las 8, 8 y media empezaban a llegar resultados, hacia las 9, 10 ya teníamos más casillas llegando y empezaba a fluir el resultado del PREP. Ahora no. Porque como en muchos estados de la República vamos a tener hasta 6 elecciones, lo que va a ocurrir en la Ciudad de México. Son las 3 elecciones federales, más jefe de gobierno, más las delegaciones, más los consejos. O sea, todo esto va a generar que haya un retardo que no estaba en las leyes anteriores y que ahora implicará que el PREP arranque más tarde. ¿Cuál es el problema que quería resolver el INE? Encontremos un mecanismo para que todo esto fluya más rápido, porque el INE sí en su experiencia sabe, como IFE y ahora como INE, que el tiempo en ese momento es decisivo. Es muy diferente trasladar un paquete por ahí de las 10 de la noche de un lugar en donde se instala la casilla al Consejo Distrital que trasladarlo a las 2 de la mañana en el marco de inseguridad que está viviendo el país. Entonces, todos esos elementos que querían construir un marco de mayor certeza, pues la alternativa del tribunal ha sido una y otra vez dar a veces un procedimiento literalmente ceñido a la ley, como lo hizo en el caso del conteo rápido, y a veces teniendo una actitud garantista, como en el caso del registro al bronco. Entonces, como no sabemos por dónde va a operar el tribunal ante ciertas decisiones, por eso puse pues esperémonos más sorpresas. A ver, más sorpresas que tienen que ver con la credibilidad en las instituciones. Digamos, estamos en una crispación social, política en México. Bueno, a esto le estamos añadiendo este tipo de situaciones. Ante lo que estamos viendo, hemos tenido comentarios que creo que son y que merecen cierto análisis. El otro día en el Colegio de México hubo un foro en donde se iniciaron una serie de conferencias sobre el proceso electoral. Y ahí uno de los ponentes, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hacía un comentario. Bueno, esta diferencia de criterios entre el tribunal y el INE hace que, en lugar de que el día 1 de julio en la noche sepamos quién va a ser el presidente, pues sabemos que ese día, 1 de junio, inicia un largo camino de impugnaciones, de fiscalizaciones, que no vamos a tener certeza hasta que no el tribunal valide la elección, y eso va a ser hasta el 7 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que una democracia quiere? Tener la certeza de que el 1 de julio sabemos quién es el próximo presidente de México. Y así se manifestaron los mexicanos. Pues no, ante este tipo de situaciones no vamos a tener la certidumbre hasta el 7 de septiembre, que es la fecha límite en la cual el tribunal puede validar la elección presidencial. Y eso genera incertidumbre. ¿El maestro Arturo Sánchez cree en el TRIFE? Yo creo que hay una autoridad que está ahorita tomando un criterio interpretativo diferente al del Instituto Nacional Electoral, y eso está generando incertidumbres. Yo creo más bien en que el INE, no como se dijo anoche en el tribunal,
El INE hizo todos estos mecanismos de buena fe en una lógica clara de construir certeza. No irresponsablemente, sin cuidado jurídico, como se dijo en varias ocasiones el día de ayer. No creo en esas interpretaciones del tribunal, creo más bien en la buena forma como el INE construyó estos acuerdos y que conducían, bajo un criterio jurídico, a una solución clara y certera de lo que está ocurriendo. Ergo es un antecedente de resoluciones del TRIFE el día de la elección o posterior a la elección, por eso, respecto de lo que diga el INE. Por eso decimos, si la voluntad de los mexicanos dice el día 1 de julio en la noche que fulano de tal o fulana de tal es la presidenta de México y así lo dice el conteo rápido, pues yo con esa me quedaba y ya. Pero parece ser que por estas diferencias de criterio, pues puede haber alguna interpretación alternativa que diga, pues por la fiscalización o por el recuento de los votos o por una serie de elementos, el resultado puede ser otro. ¿Quién lo va a decir? El tribunal. ¿Sí? Y eso es lo que genera este espacio de incertidumbre. El problema no es que estén enojados dos instituciones o que el consejero Córdoba se lleve bien o mal con la presidenta del tribunal, Yanino Talora, o que se digan cosas en los medios. Ese no es el problema. El problema es tener certeza de cuál es el camino jurídico que van a seguir las instituciones, una y otra. Y ahorita lo que estamos viendo, lo que vimos anoche, es que no teníamos certeza. Todo el mundo asumía que, bueno, después de que el tribunal invalidó las fotocopias como una forma de presentar firmas, después de que el tribunal desechó alegatos del Bronco en contra del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, después de que el tribunal había dicho que la aplicación era una aplicación válida para recopilar firmas y que los registros que estaban ahí establecidos eran la base para hacer ese recuento. Ahora resulta, anoche se dijo que la aplicación no funcionó. Anoche se dijo que el director de Prerrogativas hizo mal en dar a conocer cierta información. Anoche se dijo que hubo una conferencia de prensa que no debía haber ocurrido y anoche se dijo que no se había dado derecho de audiencia. Bueno, si todo lo que se venía construyendo avanzaba en una dirección, de repente salen criterios distintos que se aplican en esta manera, bueno, puede que jurídicamente, y además es la autoridad jurisdiccional por excelencia, puede que jurídicamente el tribunal tenga razón en términos de que, bueno, pues es una interpretación de la ley, ¿sí? Pero eso no nos da certeza a nosotros de que si había avanzado por un camino, ahora se cambie. Y eso puede ocurrir en cualquier momento, insisto, por eso estemos listos para más sorpresas. Eso no nos da certeza y eso es gravísimo en la situación actual y de cara a una elección eso en no poco nos da menos certeza, de 90 días. Y la democracia por sí misma genera incertidumbre, pero es una incertidumbre sana. La incertidumbre sana es, ahorita no sabemos quién va a gobernar el país, porque la ciudadanía no se ha expresado. Pero aquí estamos hablando del árbitro, maestro. Exactamente. La incertidumbre democrática nos dice, no sabemos quién va a gobernar, porque falta contar los votos. Ahora lo que estamos viendo es que a esa incertidumbre se suma el criterio con el cual la autoridad va a resolver. Y ya que estoy en términos futboleros, si empezando el partido creemos que ese árbitro es un árbitro que no es competente, por las razones que sean, o que está vendido, como dice la gente afuera, bueno, tenemos un problema con ese partido de fútbol. A ver, vamos tenemos a un ponerlo, problema con los resultados. Vamos a ponerlo en otro sentido. Supongamos que se da el silbatazo de arranque del Mundial. Y luego de repente, acabando la primera ronda, ¿sí?, se presenta un equipo nuevo. Y la federación, la FIFA dice, sí puede jugar porque había sido descalificado ilegalmente. Pues eso modifica todo el Mundial. Eso modifica todo el comportamiento de los equipos, toda la preparación, todo. Sí. Eso es lo que no puede pasar. Y eso es lo que pasó anoche. ¿Sí? Y en ese sentido, no es que el árbitro esté comprado o vendido, sino es que el árbitro interpreta de una manera cuando suponíamos todos, el INE para empezar, que la interpretación correcta era la que estaba en boga. El maestro Sánchez fue consejero del IFE. Así es. En las elecciones de 2006
y fue consejero también en este último periodo ya en el INE. Así es. ¿Qué tanto el gobierno mete las manos, el gobierno o los gobiernos meten las manos en el proceso electoral antes, durante y después del proceso electoral? A ver, a mí me tocó vivir el IFE desde 1996 hasta el 2010. Y durante esos años no había las leyes que hoy existían. Y en esos años, al principio, sí se valía que el gobierno hiciera propaganda gubernamental en plena campaña electoral. Hoy no. Y me tocó ir a la Secretaría de Gobernación y pedirle al secretario de Gobernación que por favor bajara los spots en aras de la equidad en la contienda. Pero el gobierno mantenía una comunicación y, a decir de muchos, eso influía en el elector. Bueno, sí, el gobierno se metía. Hubo que cambiar las leyes, cambiaron las leyes y ahora está prohibido. Ahora no vemos ningún spot en radio o en televisión del gobierno, porque la ley dice que no puede haber propaganda gubernamental. Bueno, hubo que recorrer ese camino. ¿Cuáles son las nuevas formas que se han acusado mucho en las últimas elecciones? Que el gobierno se mete, o los gobiernos se meten, porque no es un solo gobierno ya, que los gobiernos se meten a través de hacer uso de los programas sociales y de esos recursos que se dan al ciudadano en programas sociales se condicionen o se desvíen para beneficiar exclusivamente a los que van a votar por una u otra alternativa. Bueno, eso lo ha perseguido la FEPADE, eso lo ha perseguido el propio Instituto Nacional Electoral y eso no debe ocurrir. A mí me tocó en la última instancia, cuando los órganos locales electorales, los OPLES, en las elecciones locales, tenían problemas serios de relación con su gobierno, básicamente porque no les daban recursos. Era impresionante cómo un órgano electoral, lo que está pasando en el estado de Morelos, que se declaran en quiebra, era impresionante cómo una autoridad electoral en plena elección no tenía recursos, ya no digamos para pagar sueldos, sino para imprimir las boletas. Y es una forma de presión de los gobiernos locales de no soltar el dinero a la autoridad que está organizando la elección. ¿Eso se vive? Eso se vivió y se vive. Y se vive hoy. Bueno, precisamente por eso el Estado de Morelos tiene un instituto electoral y un tribunal electoral locales que se declaran en quiebra. Cuando estamos a cuántos días de la elección y no están fluyendo los recursos. ¿A quién beneficia que la elección salga mal en el Estado de Morelos? ¿Y por qué el gobierno del Estado no suelta los recursos? Que si me dicen que no hay recursos en un Estado, se trata de una acción del Estado tan importante como es organizar una elección, que los recursos fluyen. De hecho, al final sucede. Sí, pero ¿cómo se dañan a las autoridades en ese sentido? Entonces sí hay una influencia de los gobiernos, sí, de una u de otra manera. Algunas se han limitado, otras se han acotado. Otras están vigentes, mucho se habla de compra de votos, mucho se habla de uso de programas sociales para orientar el voto en una o en otra dirección, y estos recursos están en manos de los gobiernos. Maestro, hemos visto que la autonomía no es una muralla suficientemente fuerte como para detener la injerencia de los gobiernos o del gobierno federal en su vida interna y en su toma de decisiones internas. Y lo hemos visto en los últimos años, de manera recurrente, y ha sido fuertemente criticada por la sociedad civil. ¿Es el caso del TRIFE ahora? Bueno, hay una gran crítica al respecto. La conformación de este tribunal pasó por una etapa, desde mi punto de vista, compleja y que no lo fortaleció mucho. Y eso le ha pasado a muchas autoridades electorales. Al IFE le pasó. A ver, vamos con el IFE primero. ¿Cuál fue la gran fortaleza que tuvo José Woldenberg y los consejeros que formaron aquella primera generación? Que se tomó una decisión por unanimidad en la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue el grave problema que tuvimos la segunda generación, cuando en el 2003 nos eligieron a Luis Carlos Ugalde, a un servidor y a otros grandes funcionarios como consejeros electorales? Que parte del Congreso de la Unión, parte de la Cámara de Diputados no votó a nuestro favor. El PRD en ese entonces se separó de la decisión mayoritaria. ¿Que fuimos electos normalmente? Sí, pero no teníamos la misma credibilidad y legitimidad que había tenido el Consejo anterior. Bueno, el Tribunal Electoral,
es electo por el Senado de la República. Y los procedimientos son similares y hay que buscar quiénes son, en qué condiciones y demás. Se elige a este tribunal, pero de repente resulta que es la primera vez que íbamos a tener un tribunal que, de la misma manera que el INE, algunos de sus miembros iban a terminar antes y otros después, para hacer el cambio escalonado. Bueno, van a la Corte y la Corte resuelve que no, que les extiendan el periodo ya nombrados a algunos magistrados. Bueno, esto rompe la lógica con la que debiera iniciar este tribunal. Y esa lógica se rompe y se les empieza a cuestionar por el tipo de decisiones que toman, primero. Segundo, sí hay un cambio. Ya tenemos un TRIFE cuestionado desde antes del fallo igual que le pasó al INE, al IFE, cuando se nombra un consejo que no tiene la mayoría absoluta de los votos. Y luego empiezan a tomarse ciertas decisiones que, otra vez, insisto, esta composición del tribunal pues cambia o modifica los criterios que estaban vigentes anteriormente. Por ejemplo, la forma como fiscaliza el INE y pone sus sanciones es corregida una y otra vez por el Tribunal Electoral. El INE modifica sus mecanismos para atender los requisitos del tribunal. Pero viene el caso de Coahuila y en 3 ocasiones el INE dice se violaron los topes de gastos de campaña y en 3 ocasiones el tribunal dice que no. Entonces, ahí hay un divorcio claro y una concepción de criterios que ponen al tribunal, en el caso de Coahuila y en el caso del Estado de México, en tela de juicio, porque lamentablemente para el tribunal eran elecciones que beneficiaban a un mismo partido. Y eso es, aunque no sea el caso, una proyección de una imagen que no es la más correcta para una autoridad electoral, porque no se transparenta, porque no se hace tan nítida y pulcra como podría ser, mientras que el INE insiste una y otra vez en la información que tiene en que se habían cometido ciertas irregularidades. Maestro, para ir terminando, y le agradezco mucho su tiempo, instituciones debilitadas, instituciones que a veces pareciera ser que están caminando por 2 rieles totalmente distintos. Todo esto lo que proyecta hacia los próximos 80, 90 días es que la palabra fraude electoral aparezca en los labios de la mayor parte de los ciudadanos cuando se da a conocer el 1 de julio en la noche, la decisión sobre los resultados de la elección. A ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra fraude. La palabra fraude se utilizaba mucho antes de las elecciones del 97, incluso antes de las del 94. Y se utilizaba fraude porque era una forma en la que se suponía que la autoridad electoral no independiente, progobiernista, manejada legalmente entonces por la Secretaría de Gobernación, lo que hacía era de alguna manera montar diversos operativos para cambiar el resultado electoral, para que no importaba cómo hubieran votado los mexicanos, los resultados acababan siendo otros. No importaba que hubiera más o menos partidos políticos, se cambiaban los votos ahí o se llenaban las actas ilegalmente. Y eso sí era un fraude. Era un fraude porque se le estaba engañando al mexicano que decía que había votado en una dirección y se le decía que finalmente había votado en otra dirección. Eso es lo que yo entiendo por fraude electoral. ¿No se está refinando esto ahora? En el 2006, Andrés Manuel utilizó otra vez la figura de fraude. Y él decía, me robaron 3 millones de votos. Y en el cómputo del PREP, etcétera, toda la historia que ya conocemos, él decía, se cambiaron los votos y me robaron la elección. Y la palabra fraude volvió a estar en el centro del debate. Bueno, ¿por qué Andrés Manuel ya no usó la palabra fraude en el 2012? Porque justamente los mecanismos y las leyes cambiaron para hacer mucho más complejo y difícil este tipo de fraude en el cual se pudieran cambiar los votos. Fraude que no existió en el 6, pero que se alegó. En el 12 no nada más no existió, sino que ya no era alegable.
se contaron casi el 40%, se recontaron casi el 40% de las casillas. Ya no había forma de alegar fraude, pero Andrés Manuel alegó un tipo de argumento distinto. No el de fraude, pero sí el de la no libertad del voto. Y ahí argumentó, se compraron votos, se manejaron conciencias a través del dinero, hubo recursos excesivos y se armó toda una discusión. Y el tribunal tuvo que pronunciarse y el tribunal otra vez no le dio la razón a Andrés Manuel. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cuál va a ser el argumento o cuál sería el argumento de algunos que no consideran justas algunas decisiones del tribunal o del INE? ¿Sí? Va a ser otra vez que los medios de comunicación, que las autoridades electorales imperfectas, que bla, 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 están no cometiendo el fraude, no van a cambiar los votos, no están entorpeciendo la libertad del voto, pero están orientando las cosas para favorecer a un u otro candidato. Hay quien empieza a alegar en estas horas que han pasado que subir al Bronco beneficia a uno u otro partido. Hay quien alegará que haber subido a Margarita era para quitarle votos a otro candidato y que todos estos juegos los está haciendo la autoridad jurisdiccional para de alguna manera beneficiar a unos u otros. No es el fraude a la vieja usanza, no es la falta de libertad para votar, pero se está percibiendo algo así y eso es muy peligroso para la democracia. Algo que pasó anoche que no me gustó es que no se pusieron por encima de los argumentos la importancia de la certeza y de la democracia. Se pusieron la necesidad de respetar ciertos derechos del ciudadano Ríos Peter y del Bronco como candidatos. Cuando lo que estamos viendo en la reacción al día siguiente es un rechazo completo a ese tipo de actividades. Y como bien sospechosistas que somos, la gente empieza a pensar, a alguien se está beneficiando. Y eso es para abonar en el argumento de que las instituciones que requieren de su fortalecimiento no son muy beneficiadas con ese tipo de decisiones que se toman. Usted lo dice suavecito, maestro, pero fraude es engaño y esa es una modalidad de engaño, de una u otra manera, si es que no se actúa conforme a derecho. Repitiendo lo que decía un poco el doctor Valadez, si el derecho está siendo el instrumento para llevar a cabo este proceso o hay otra razón. Lo que yo diría es que el INE utilizó el derecho para llevarnos a una solución y el tribunal escogió otra interpretación del derecho para llegar a la decisión contraria. De acuerdo. Y eso es un uso al menos incierto del derecho por parte de las instituciones electorales. De acuerdo. Esperemos por el bien del país que nos vaya bien este 1 de julio. A eso espero yo también. Muchas gracias. Pero en todo caso, esto no obsta para ir a votar. Se requiere que de cualquier manera vayamos y con la fuerza de nuestro voto hagamos presidente a quien creemos que debe ser presidente. El que sea. Todo el mundo tendremos nuestras preferencias, pero no ir a votar, sobre todo como efecto de este tipo de situaciones, sería muy lamentable para el desarrollo de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias.